vamos a ver el día de hoy se trata de calor y temperatura. Vamos a resolver un problema en el cual vamos a calcular la cantidad de calor necesaria para convertir 50 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados en vapor a 110 grados centígrados. Para lograr ese objetivo vamos a hacer uso de este esquema en donde aquí represento cada una de las fases que se van a ir presentando a lo largo de este proceso. Vamos a iniciar aquí en donde lo que tenemos es hielo a menos 20 grados centígrados en el punto A, y vamos a agregar el calor necesario para convertir ese hielo que está a menos 20 grados centígrados, lo vamos a convertir en hielo a 0 grados centígrados. Entonces, para poder saber cuánto calor es necesario, vamos a utilizar esta fórmula, en donde M será la masa del hielo y C el calor específico del hielo, que es 0.50 calorías sobre gramo por grado centígrado. La temperatura, esta es la temperatura 1, la temperatura 2. Con esto vamos a encontrar el calor necesario para transformar hielo de menos 20 grados centígrados en hielo a 0 grados centígrados. Bueno, con esto calculamos el calor necesario. Pero una vez que estamos aquí en el punto B, vamos a calcular el calor necesario para transformar este hielo a 0 grados centígrados en agua a 0 grados centígrados. Es decir, vamos a calcular un calor que lo que va a hacer en este caso no es aumentar la temperatura, sino que va a convertir el hielo en agua. Entonces lo que va a hacer este calor va a ser fundir el hielo. Para poder encontrar ese calor vamos a utilizar esta fórmula, que es Q igual a M por LF, en donde LF representa el calor latente de fusión, ¿sí? Bien, entonces cuando agreguemos este calor vamos a convertir de hielo en agua. La temperatura no va a variar. Aquí vamos a tener hielo a 0 grados y aquí vamos a tener agua a 0 grados. Y el calor necesario para que eso suceda lo calculamos, lo encontramos con esta fórmula. Una vez que ya tenemos agua a 0 grados, vamos a seguir proporcionando calor. Ahora el calor necesario para convertir de agua a 0 grados en agua a 100 grados centígrados será otra vez Q igual a M por C por T2 menos T1. A diferencia de que en este caso aquí tenemos hielo y aquí tenemos agua. Entonces aquí el valor de C cambia, porque ya ahora lo que tenemos es agua. El calor específico para el agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Y sustituyendo los valores que tenemos aquí, vamos a encontrar el calor necesario para convertir de agua a 0 grados en agua a 100 grados centígrados. Una vez llegando aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Para poder resolver este problema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir pasando de este punto A al B, luego C, D, E y F. ¿Qué va pasando en cada uno de ellos? Cuando vamos de A a B, vamos a escribirlo aquí, de A a B, lo que hacemos es aumentar la temperatura del hielo. En el punto A tenemos hielo a menos 20 grados centígrados y en el punto B tenemos hielo a 0 grados centígrados. Para poder aumentar la temperatura del hielo de menos 20 a 0 utilizamos esta fórmula.
en donde C representa el calor específico del hielo, que para este caso es 0.5 calorías sobre gramo por grado. Bueno, cuando vamos del punto B al punto C, aquí lo que sucede es un cambio de fase. Cambio de fase. ¿A qué se refiere con el cambio de fase? Que en el punto B lo que tenemos es hielo, que se encuentra a una temperatura de 0 grados, y lo convertimos en agua. Entonces, por eso se llama cambio de fase. Cambiamos de hielo a agua. El hielo se va a encontrar a 0 grados centígrados y se va a convertir en agua, que también va a estar a 0 grados centígrados. Para poder conocer el calor necesario para este cambio de fase, utilizamos esta fórmula, que es Q igual a M por LF, en donde LF se conoce como calor latente de fusión. Calor latente de fusión. Y entonces, aquí lo que vamos a encontrar es el calor necesario para convertir de hielo en agua. Y estamos ahora en el punto C. De ahí, para ir del punto C al punto D, de C al punto D, vamos a necesitar calor, que lo que va a hacer es pasar el agua de 0 grados centígrados en agua a 100 grados centígrados. Entonces, este calor lo que va a hacer es aumentar la temperatura del agua de 0 a 100 grados. Después nos vamos del punto D al punto E. Del punto D al punto E. Aquí nuevamente hay un cambio de fase. Hay un cambio de fase. Así como aquí el hielo se convirtió en agua, aquí ya tenemos agua, pero el agua está a 100 grados centígrados, seguimos aumentando la temperatura seguimos aumentando el calor, y ese calor ahora nos va a servir para convertir de agua en vapor de agua. Entonces aquí el cambio de fase va a ser de agua a vapor. El agua se va a convertir en vapor, pero no va a haber aumento de temperatura. El agua va a estar a 100 grados centígrados y el vapor también va a estar a 100 grados centígrados. ¿Cómo vamos a calcular ese calor necesario? Con una fórmula que será Q igual a M por LB, en donde LB se conoce como calor latente de vaporización. Y una vez que llegamos al punto E, el último escalón es de E a F, en donde aquí, ya teniendo vapor, vamos a aumentar la temperatura del vapor. Y este es el proceso que tenemos que seguir. Iniciamos en A con hielo a menos 20 grados en este caso, pasamos a B donde tendremos hielo a 0 grados, de ahí pasamos al punto C donde el hielo se convirtió en agua, luego del punto C al punto D en donde el agua aumenta su temperatura de 0 a 100 grados centígrados, del punto D al punto E en donde el agua se convierte en vapor y este vapor está a 100 grados centígrados, y por último la fase de E a F en donde el vapor aumenta de 100, en este caso, a 100 grados centígrados.
Una vez ya explicados los pasos que vamos a ir siguiendo, vamos a proceder a resolver el problema. ¿Sí? Empezamos. Paso 1. Vamos a ir primero del punto A al punto B. Necesitamos la fórmula Q igual a M por C por T2 menos T1. Ok. La masa son 50 gramos. El calor específico, como aquí lo que tenemos es hielo y lo vamos a convertir en hielo a 0 grados, entonces el calor específico del hielo es 0.5 calorías sobre gramo por grado centígrado. La temperatura 2 es la temperatura que tendrá en el punto B, que en este caso es 0 grados, menos la temperatura 1, que es la que tendría en el punto A, que en este caso es menos 10. Tenemos entonces 50 gramos por 0.5 calorías sobre gramo por grado, y aquí tenemos 0 menos por menos da más 10 grados centígrados. Podemos cancelar los grados centígrados con los grados centígrados, los gramos con los gramos, y lo que nos va a resultar será 50 por 10 son 500, por punto 5, 250 calorías. Entonces, esta es la cantidad de calor necesaria para pasar de hielo a menos 20 grados centígrados en hielo a 0 grados centígrados. Este es el paso 1. Ya que estamos en B, ahora vamos a ir al punto C. De B a C no hay aumento de temperatura, por eso es que la línea está horizontal, porque aquí tenemos 0 grados y acá tenemos 0 grados también. Lo que va a pasar aquí es un cambio de fase. Entonces, para calcular el calor necesario para que se dé ese cambio de fase, tenemos esta fórmula, que es Q igual a M por LF. Entonces vamos a tener de B a C, tenemos Q igual a M por LF. La masa sigue siendo la misma, 50 gramos. 50 gramos. Y el calor latente de fusión es 80 calorías sobre gramo. Cancelamos los gramos y tenemos 5 por 8, 40, con 2 ceros más. Y entonces tenemos que el calor necesario para transformar 50 gramos de hielo en 50 gramos de agua a 0 grados son 4000 calorías. Una vez que ya tenemos agua a 0 grados, si seguimos proporcionando calor, esta agua le vamos a aumentar su temperatura de 0, en este caso hasta 100 grados centígrados. Entonces, vamos del punto C al punto D. La fórmula será Q igual a M por C por temperatura 2 menos temperatura 1. La masa siguen siendo 50 gramos. 50 gramos. El calor específico ahora va a ser una caloría sobre gramo por grado. ¿Por qué cambió? Porque ahora ya no tenemos hielo como en este caso. Ahora tenemos agua. Y el calor específico del agua es una caloría sobre gramo por grado. La temperatura 2 va a ser la temperatura que tendrá en el punto D, que en este caso serán 100 grados centígrados. Y la temperatura 1 es la que tenía en el punto C, que en este caso es 0 grados centígrados. Los gramos los cancelamos con los grados y los grados centígrados con los grados centígrados. Vamos a tener 100 menos 0
son 100. 100 por 1 es 100 y 100 por 50 son 5000 calorías, ya que las demás unidades se cancelaron. Entonces, el calor necesario para aumentar la temperatura del agua desde 0 hasta 100 grados centígrados son 5000 calorías. Posteriormente, viene un cambio de fase. Cuando vamos del punto D al punto E, al seguir proporcionando calor, el agua se convierte en vapor, pero sin aumento de temperatura, por eso la línea es horizontal. Y la fórmula para calcular ese calor necesario es esta: Q igual a M por el calor latente de vaporización. La masa siguen siendo 50 gramos y el calor latente de vaporización para este caso son 540 calorías por cada gramo. Cancelamos y tenemos 5 por 4 son 20, 5 por 5 25 y 2 son 27 con 2 ceros más. Entonces estamos hablando que para hacer un cambio de fase de 50 gramos de agua en 50 gramos de vapor a 100 grados centígrados se requieren 27.000 calorías. Por último, queremos aumentar ese vapor que ya tenemos de 100 grados, lo vamos a aumentar ahora a 100 grados centígrados. Entonces vamos con la última fase, de E a F. El calor necesario será masa por el calor específico por temperatura 2 menos temperatura 1. Como último paso, vamos a calcular el calor necesario para convertir 50 gramos de vapor de agua a 100 grados centígrados en vapor de agua a 110 grados centígrados. Para esto utilizamos la fórmula y sustituimos Q, que es igual a M, que son los mismos 50 gramos. El calor específico ahora del vapor de agua, que es 0.48 calorías sobre gramo por grado. La temperatura 2 va a ser la temperatura que esté en el punto F, que en este caso serán 110 grados centígrados, menos la temperatura 1, que es la que tendrá aquí, que son 100 grados. Bien, entonces vamos a tener 50 gramos por 0.48 calorías sobre gramo por grado por a 110 le quitamos 100, nos quedan 10 grados centígrados. Al final esto nos quedará Q igual. Hacemos las operaciones y tendríamos 50 por 10 son 500 y lo multiplicamos por 0.48 y tenemos 240 calorías. Ya como resultado, al final, vamos a tener que el calor total necesario será el calor necesario para ir de A a B, que son 250 calorías, más el necesario para ir de B a C, que fueron 4000 calorías, más para ir de C a D, que se requirieron 5000 calorías, más para ir de D a E, para el cual se necesitan 27.000 calorías, y al final 240 calorías. Al realizar esta suma, tenemos que el calor total necesario serán 27.000 más 5.000 son 32.000, más 4, 36.000,
36.490 calorías. Y este es el calor necesario para convertir 50 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados en vapor a 110 grados centígrados.